Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es cantar su loor. Es Rey y me ve cual hermano, es Rey y me imparte su amor. Dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la escoria. Y yo soy feliz, y yo soy feliz por él. Buenos días. Esta semana meditaba en la responsabilidad agregada de que no solamente ya estamos predicando para los presentes, sino que además tenemos ahora un público por televisión y por internet, con lo cual tenemos más responsabilidad de predicar la palabra rectamente. Gloria a Dios, la gloria de Dios, pero rogamos a Él que nos ayude a predicar su palabra como Él quiere, a realmente ser un canal de la voz del Señor. Qué maravilloso es saber que tenemos la palabra de Dios que Él nos dejó escrita. Hace un momento estábamos en la escuela dominical y hablábamos de algunos de los principios de la Iglesia Bautista, y uno es que la Biblia es la palabra de Dios, y infalible, es nuestro fundamento. Pero qué bueno saber que Dios se plació en dejarnos este libro, ¿verdad? O sea, realmente uno no puede describirlo y darle gracias a Dios lo suficiente. Que Él tuvo a bien hablarnos en nuestro idioma para que lo entendiéramos, porque si no, nunca hubiéramos podido entenderlo. ¡Qué maravilla! Y por eso, como decía el hermano Isler, cuando le pedimos más de Dios, Dios quiere darnos más y para eso nos dejó su palabra. Bueno, el tema de hoy, mis hermanos, es tan amplio y profundo que yo tengo que intentar compactarlo y que sea claro y que sea conciso, pero es bastante amplio, porque vamos a hablar de quiénes componen la iglesia. Y podríamos resumirlo en unas pocas palabras o podríamos decirlo bastante. Vamos a intentar ser lo más concretos pero completos a la vez posible. Hace unos días tuve la oportunidad estaba predicándole a un muchacho. Él me preguntó acerca de la Biblia, porque yo le dije que estar con una mujer casada es adulterio, es pecado. ¿Pero por qué pecado?, me respondió. Y comenzamos a hablar. Y él me dijo que la Iglesia Católica es la principal iglesia. Yo le dije, no. Y él se sonrió. Como que tú no sabes lo que dice. Y así, usted puede escuchar hoy y ver en cualquier parte que todo el mundo se dice iglesia, en todos lados hay iglesia. De hecho, hace poco, o hace unos años, vi una que decía la iglesia como que del magnetismo espiritual. Estaba por allá por la Plaza Bermúdez, una casa decía así. Oye, es impresionante la cantidad de iglesias que hay. Necesitamos saber primero que la palabra iglesia significa asamblea. O sea, un grupo de gente reunida con un fin. En el caso de la iglesia de Cristo, son aquellos el pueblo de Cristo, aquellos que se reúnen para Cristo, para la gloria de Cristo. Iglesia entonces significa asamblea. Así de sencillo. Pero vamos entonces a profundizar realmente hoy en quiénes pertenecen a la iglesia de Cristo. Vamos a orar. Padre y Señor, una vez más te damos a ti la gloria y la honra por esta oportunidad de leer, meditar en tu santa palabra. Gracias por habernos dejado esta palabra maravillosa para que te conozcamos, para que entendamos tu voluntad y nos parezcamos cada día más a Cristo. Te rogamos que a cada uno nos ilumines para entender hoy lo que nos quieres decir y que una vez que te escuchemos nos des la fuerza para vivir conforme a eso que tú quieres.
Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Padre Santo. Amén. Bueno, mis hermanos, hemos venido entonces estudiando Hechos 2. Hemos venido estudiando el libro de Hechos. Ahorita pensaba yo, bueno, gloria a Dios, los hermanos la tienen fácil. Si viene el hermano Reyes, Hechos. Si viene el hermano Isler, Marcos. Está fácil. Entonces, hemos venido estudiando y durante varios encuentros, hemos estudiado lo que fue el evangelio que predicó Pedro. Ese evangelio lo resumimos en algunos puntos, como fue que Jesús fue aprobado por Dios con milagros, señales, maravillas, que Jesús fue sacrificado por el Padre por nuestros pecados, pero que el hombre fue el que mató a Jesús demostrando su pecado. Hablamos también de que Dios levantó de los muertos a Jesús, lo resucitó, confirmando una vez más que Él era el elegido, y que lo exaltó y le dio el nombre de Señor, que Cristo ahora es el Señor de señores. Y ahí está el evangelio completico y bien clarito. Si usted se acuerda de esos 5 puntos, usted puede predicarle a quien usted quiera. Y aquí lo tiene bien escrito en Hechos. Por supuesto, siempre les recuerdo que en 1 Corintios capítulo 15 también aparece el pasaje o el evangelio compactado, lo dice Pablo, que Cristo murió por nuestros pecados, resucitó conforme a las Escrituras y es ahora el Señor de señores. Entonces, una vez que Pedro termina de predicar el evangelio, vienen frutos. Vamos hoy a estudiar los frutos de la predicación de ese evangelio y vamos a ver entonces, porque aquí dice en el versículo 41, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿A dónde se añadieron? ¿Y por qué se añadieron? Entonces, lo primero, no les puedo decir, por supuesto, que se añadieron a la iglesia de Cristo. ¿Quiénes eran la iglesia de Cristo en ese momento? Los que habían creído en Cristo, que no eran muchos, por cierto. De hecho, recuerden que en este momento hay alrededor de 120 cristianos ahí predicando, estaban juntos ahí, pero también hubo otros. Dice la Biblia que hubo más de 500 testigos que vieron a Cristo resucitado. Entonces, podríamos decir que la iglesia de Cristo tuvo al menos unas 500 personas, podríamos decir. Pero este día, en un solo día, cuando oficialmente, vamos a decirlo así, se inauguró la iglesia en Pentecostés, se añadieron 3,000 personas a esa iglesia, al pueblo de Cristo. Entonces, lo primero, vamos a tratar 5 puntos y vamos a intentar ser breves en la mayoría de ellos, la mayoría. Lo primero es, ¿quién pertenece a la iglesia de Cristo? Por supuesto, solamente puede pertenecer a la iglesia de Cristo aquel que haya escuchado el evangelio. Lo primero, si no ha escuchado el evangelio, no puede pertenecer a la iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque es el evangelio donde se proclama que Jesús es el Señor. La iglesia precisamente reconoce y proclama que Jesús es el Señor. Entonces, usted no puede proclamar a Cristo como Señor si usted no ha escuchado de que Jesús es el Señor. Es como el pasaje que leyó el hermano. ¿Cómo creerán si no han oído? Lo primero entonces para pertenecer a la iglesia de Cristo es haber escuchado el evangelio. ¿Alguno aquí hay que no haya escuchado el evangelio completo? ¿O los que están viendo a través de los otros medios no han escuchado el evangelio completo? Si no hemos escuchado el evangelio, no podemos ser de la iglesia de Cristo. Pero si lo escuchamos, tenemos ya el primer paso para poder llegar a ser de la iglesia. No quiere decir que el que lo haya escuchado ya es de la iglesia. No quiere decir que el que sepa lo que es el evangelio o diga, no, el evangelio es verdad. Eso no quiere decir que ya sea de la iglesia. De hecho, siempre me acuerdo de este escriba que se presenta delante de Jesús y le pregunta, Jesús, ¿cuál es el más grande mandamiento? Bueno, ama a Dios sobre todas las cosas, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y el escriba le dice, es verdad, Jesús. Y Jesús, el escriba sabía que era verdad. Y Jesús le dice, no estás lejos del reino de los cielos. No estás lejos, pero no estás en él. Precisamente el reino de los cielos, ¿quién es el pueblo que pertenece a ese reino?
La iglesia. Tanto los que ya fallecieron como los que están vivos y en un futuro, por supuesto, lo que se irán agregando. El pueblo de Dios, el pueblo del reino de los cielos es la iglesia. Entonces, si tú solamente sabes y reconoces que es verdad, pero no lo has aceptado, si no te has rendido a Cristo como tu Señor, aún no eres de la iglesia. Pero comenzamos por escuchar. Y una vez que escuchamos, pasamos a la otra parte. Recordamos entonces, y vemos aquí en el versículo 36, Pedro le dice a la audiencia, recuerden que esa audiencia apoyó que mataran a Jesús, y Pedro le dice, Jesús, a quienes ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Esas palabras yo creo que fueron las palabras más penetrantes y más fuertes que Pedro le pudo haber dicho, pero Pedro no se lo dijo por maldad. Pedro se lo dijo con sinceridad, porque si ellos no hubieran reconocido eso, no se hubieran convertido. O sea, tenían que reconocer su pecado. Y dice aquí que cuando ellos escucharon esto, se compungieron de corazón. Ahora, esta palabra, usted nunca usa esta palabra en su vida. Oye, vengo compungido. Yo nunca he escuchado a nadie que me diga así. Pero ¿qué significa compungido en la palabra original? Muy interesante, significa traspasado. Compungir es traspasar. Y estas palabras entonces, de hecho, en la versión NTV traduce, ellos sintieron que una espada traspasaba su corazón. Qué tremendo, ¿no? Y recordamos Hebreos 4:12, ¿qué nos dice? Que la espada de Dios que la palabra de Dios es una espada cortante, más cortante que una espada de 2 filos y penetra hasta lo más profundo. Bueno, estas personas estaban oyendo, cuando escucharon esto, todo el evangelio, toda la palabra de Dios cumplida, y que además ellos fueron los que negaron a Jesús, y mientras que ellos lo levantaron en la cruz, Dios lo levantó para exaltarlo. Como digo yo, el corazón se le partió en 1000 pedazos. Fue una espada que los atravesó. ¿Fue malo para ellos? No fue malo. Así que el mensaje de Cristo fue bueno. Pero, ¿qué aprendemos nosotros de esto? ¿O qué reaccionaron de ellos? ¿Cómo reaccionaron ellos? Cuando ellos escucharon esto y se compungieron, no se quedaron tranquilos. Oye, es verdad, ay, bueno, nos vemos. Y ellos preguntaron, varones, ¿qué haremos? ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo nos podemos salvar de esta? Realmente buena palabra. Porque el Evangelio de Cristo es para salvación. Y cuando nosotros escuchamos y entendemos que hemos ofendido a Dios, si el mensaje realmente nos perfora el corazón, oye, tenemos que decir, Señor, ¿cómo nos salvamos de esta? Gloria a Dios, porque Él no solamente nos dice lo que hicimos, Él nos da, en efecto, la solución. Pero, entonces, compungir, ¿a qué se refiere? ¿O qué efecto tiene en nuestro corazón? Debe llevarnos al arrepentimiento. Y es la tercera parte. Pedro les dice, sí, muy bien, ya tienen su corazón dolido, ya reconocieron su pecado. ¿Qué tienen que hacer? Arrepentirse. Es el tercer paso para ser de la iglesia de Cristo. Entonces, tengo que haber escuchado el Evangelio. Tengo que haber sentido un profundo dolor por mi pecado. Un dolor que me dice, oye, yo no quiero esto. Estoy herido y mi pecado me ha herido. Yo no quiero seguir así. Ese dolor. Creo que usted podría haber pasado dolores parecidos cuando usted ha pecado en algún momento y se ha dado cuenta de las consecuencias y dice, ¿pero qué hice? Y hay cosas de las cuales realmente ya no nos vamos a librar. Por ejemplo, la pareja que tuvo relaciones premaritales ya lo hizo. Puede ser perdonada, pero las consecuencias sí van a quedar ahí. Pero gloria a Dios, porque estas personas, aunque no podían volver ¿cómo decir? No podían devolver el tiempo para no matar a Cristo, pero decidieron que iban a hacer algo. No se iban a quedar así. Ese pecado no iba a seguir viviendo en sus vidas, esa forma de pensar no iba a seguir, a mantenerse. O sea, estaban dolidos y dijeron, vamos a hacer algo. ¿Qué hacemos? Pedro les dice, arrepiéndanse. ¿Y qué significa arrepentimiento?
cambio de mente y de propósito. ¿Y qué hace volver al hombre de su pecado? Es decir, Pedro le dijo, cambien su manera de pensar y cambien el propósito para el cual viven. Por supuesto, ¿por qué mataron a Cristo? Porque Cristo les confrontaba y les decía, ustedes son pecadores, ustedes se hacen llamar hijos de Abraham, pero si fueran hijos de Abraham, ustedes me amarían a mí. Y nosotros somos hijos de Abraham y rechazaron a Cristo. Entonces, bueno, si ustedes rechazaron a Cristo, cambien su manera de pensar y ahora, si le daban la espalda, ahora denle el frente a Cristo. Si ustedes vivieron antes para matar a Cristo, ahora vivan para glorificar a Cristo. Eso es el cambio de mente, ese es el cambio de propósito. Ellos entonces, bueno, gloria a Dios, vemos que en efecto lo hicieron. De hecho, Pedro también le dice, bautícense, y ya vamos a hablar de eso. Pero entonces, ¿qué aprendemos nosotros de aquí? Yo quiero que quienes puedan busquen Primera de Tesalonicenses 1:9. Y esto es un ejemplo. Hay otra palabra que está muy relacionada con el arrepentimiento que es conversión. Es básicamente la misma idea. Primera de Tesalonicenses 1:9 dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo, escuche bien, cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Entonces, mientras que la palabra arrepentimiento es una manera de pensar que cambie, la palabra conversión significa realmente dar la vuelta, cambiar de dirección. Básicamente la misma idea. De hecho, en Hechos 3:19, creo que no lo anoté bien aquí, dice igualmente arrepentíos y convertíos. O sea, son dos ideas que van de la mano, van juntas. Arrepentirse, convertirse. Entonces, ¿qué implica el arrepentimiento? No solamente se tenían que arrepentir aquellos que mataron a Jesús en la cruz, sino que el Evangelio es igual para todos, porque todos hemos ofendido a Dios en algún momento, en algunos momentos y en muchos momentos. Si usted se pone a contar la cantidad de mentiras que he dicho en su vida, la cantidad de malos pensamientos que he dicho en su vida, la cantidad de palabras malas que he dicho en su vida y otras tantas, la cantidad sencillamente de veces que sabiendo lo que Dios quiere, usted hizo lo contrario, usted nunca termina. Usted nunca termina. Porque eso es pecado tras pecado tras pecado. Pero así como aquellas personas tuvieron, imagínense usted, si los que mataron a Jesús tuvieron la oportunidad de arrepentirse y Dios los aceptó, ciertamente todos nosotros tenemos esta misma oportunidad. Pero tenemos también requisito, el arrepentimiento. Dejar nuestros viejos dioses, como dice aquí en Tesalonicenses, dejar a esos dioses y comenzar a servir al único Dios verdadero. Esto, por supuesto, debe ser en reconocimiento o en reacción a ese dolor que sentí por el pecado. Si usted nunca se ha sentido dolido por el pecado, difícilmente entenderá lo que es la bondad de Cristo, realmente lo que es el Evangelio. Y es importante saber que la iglesia no es una religión bonita. El cristianismo no es algo bonito. Yo voy allá porque me siento chévere. A mí me alegra que se sientan chéveres. Yo me siento chévere. Dicen chévere por ahí, ¿no? Esa palabra es de viejo. Uno se siente bien, gloria a Dios. ¿Por qué? Pero nos sentimos bien porque estamos en familia. Y en familia con un propósito que viene del cielo, literalmente. En familia para adorar, exaltar el nombre de Cristo. Y aunque no estemos aquí, cuando estamos con los hermanos y los vamos a visitar, estamos en familia y yo no sé, hay algo ahí que uno se siente gozoso. Ese es el Espíritu Santo, por supuesto. Pero esa confraternidad, ese amor, sentirse bien, ese no es el propósito de la iglesia. Eso es una bendición añadida. El propósito de la iglesia o el principio para llegar a la iglesia es reconocer a Cristo como Señor. Abandonar mi viejo Dios
que pude ser yo, que pudo ser cualquier otra cosa, y decir, no, yo ahora solo voy a servir a Cristo. Lo ofendí miles, millones de veces tal vez. Yo rechazo todo eso. Tristemente hice todo eso, perdóname Señor. Pero de ahora en adelante, yo vivo para ti. Eso es arrepentimiento. Cambiar mi mentalidad de mis viejos dioses a mi nuevo Señor. Eternamente y para siempre. Entonces, haber escuchado el Evangelio, por supuesto, haber reconocido el pecado para poder llegar al arrepentimiento. Y es importante que el bautismo, esto es muy bueno para los hermanos que se van a bautizar próximamente, esto es una introducción de lo que es el bautismo, ¿no? Pero Pedro les dice, arrepiéntanse y bautícense para perdón de pecados. Me perdí la lectura aquí. Aquí dice, en el 38, ¿no? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús. Entonces, ¿significa esto que bautizarse me va a salvar? No. El bautismo no salva. El bautismo es para los que han sido salvados. Quiero que recuerden esto. El bautismo no salva. El bautismo es para los que han sido salvados. Es decir, el matrimonio, por ejemplo. La persona se casa porque se ama o se ama porque se casa. Debería ser que se casan porque se aman, ¿verdad? Y el matrimonio es una demostración pública de que yo dediqué mi vida, en mi caso de hombre, yo dediqué esa vida, en este caso a Fabiola, a mi mujer. Y yo rechazo todas las otras mujeres. No. Solamente ahora mi vida es para una mujer. El bautismo es igualmente una demostración pública de que yo rechazo todos los otros dioses y yo dedico mi vida a un solo Dios. Pero esto tiene que ser, repito, una persona que se ha arrepentido. ¿Y qué significa el bautismo? Primeramente, la palabra bautismo, para quien no lo sepa, significa inmersión o sumergirse. Por cierto que estuve leyendo algunas cosas acerca del bautismo y una persona decía, oye, llegó a una iglesia, ¿no? Y dijo, mira, yo estaba en otra iglesia y a mí me bautizaron, yo llegué, o sea, yo entré como a la playa, hasta la rodilla, y el pastor de ese lugar me echó agua. Y entonces el otro pastor de esta iglesia nueva le dice, mira, ve, el bautismo es un simbolismo de que yo muero con Cristo. Soy enterrado con Cristo. Como dice Colosenses 2:12, dice, sepultados con Él en el bautismo. Es un simbolismo. Y después dice, y también fueron resucitados cuando salimos del agua, ¿no? Entonces, él le dice, como el bautismo es un símbolo de mi muerte con Cristo, yo tengo que ser enterrado con Cristo. Y él le dice, mi papá, él tuvo años él trabajaba en el cementerio, no recuerdo el nombre, no recuerdo el nombre que le dan, sepulturero, muy bien. Y él trabajó en eso, y mira, él enterró a mucha gente, y hasta donde yo sé, nunca sembró a nadie en la tierra hasta las rodillas. Siempre son enterrados completos. Entonces, por eso el bautismo es una inmersión completa. De hecho, uno de los principios también de la Iglesia Bautista es ese. No reconocemos, nosotros decimos, a mí me bautizaron en la católica. ¿Lo decimos? Sí, ¿verdad que sí? Casi todos aquí han sido bautizados en la católica. Pero realmente, ninguno fue bautizado. Nos rociaron, nos echaron agua en la cabeza, pero no fuimos bautizados. Por eso la Iglesia Bautista dice, nosotros no rebautizamos a nadie porque nadie fue bautizado. Nosotros lo bautizamos de verdad, lo sumergimos completamente. Ese es uno de los principios de la Iglesia Bautista. De hecho,
Eso es lo que significa bautista, los bautizadores. Nosotros somos los bautizadores. Entonces, dice un autor, lo quiero citar, dice así: todos los que en el rito del bautismo son sumergidos en el agua, declaran con ello que ponen su fe en la muerte expiatoria de Cristo para el perdón de sus pecados pasados y para todos los futuros. O sea, están diciendo, yo reconozco públicamente que yo acepto que Cristo pagó por mí. Reconozco mi insuficiencia y reconozco la suficiencia de Cristo. Y repito, y estoy proclamando que me consagro a Él. Estoy rechazando cualquier otro Dios. Me consagro solamente para amar a Cristo. Yo he muerto a todos los demás dioses. Para los cristianos en el tiempo apostólico, hermanos, y esto es importante, siempre el bautismo fue una señal visible de que la persona había sido convertida. Lo digo porque en estos tiempos se le da demasiada ligereza al bautismo. Y no, yo no me voy a bautizar. Y alguien me dijo hace tiempo, yo me voy a bautizar, Dios me reveló que yo me voy a bautizar en el río Jordán con Benny Hinn. Y esa persona tenía años en la iglesia. Pero el bautismo no nos va a hacer más espirituales. El bautismo solamente es una señal de obediencia. Hay gente que se bautiza aquí, en una piscinita, digo yo, en un tanque. Usted se puede bautizar en el tanque de su casa si usted quiere. No hay problema. Lo importante es que se sumerja. Hay gente que se bautiza en la playa, en el río. Al etíope lo bautizaron tal vez en un charquito, pero lo bautizaron. Dice, aquí hay un poquito de agua. Bueno, vamos a hundirte aquí. Pero es necesario el bautismo. Es una expresión tan visible de lo que nosotros decimos que hay en nuestro corazón. Verdaderamente Dios puede saber si cada uno de ustedes se convirtió. ¿Quién se convirtió y quién no? Dios lo sabe. Pero, ¿cómo yo sé que tú te convertiste? Si ni siquiera quieres dar la demostración más sencilla de obediencia, que es el bautismo. Entonces, ¿cómo te voy a dar algún rol dentro de la iglesia? ¿Cómo yo sé que tú eres de la iglesia si ni siquiera tú mismo te quieres identificar como miembro de la iglesia? Es igual que el matrimonio. Tú me puedes amar mucho, pero hasta que tú no des la demostración pública, hay cosas que tú no vas a... Hay beneficios, bendiciones que tú no vas a recibir. Aunque tú digas que me amas, demuéstralo. Ah, que un papel. Bueno, un papel. Ese papel, si tú lo firmas, tú me demuestras que me amas. ¿Que un bautismo? Sí, así tú demuestras que amas a Cristo. Es que yo no sé si bautizarme o no. Si tú no sabes, si tú has creído en Cristo, porque lo único que requisito es escuchar el Evangelio y creer en Cristo. Si tú no estás seguro de eso, ¿cómo yo voy a estar seguro? Si tú no estás seguro de eso, ¿cómo yo voy a decir que tú eres de la iglesia? El bautismo es necesario. Entonces recuerden, sobre todo, que es un simbolismo de morir con Cristo y resucitar con Cristo a una vida nueva. Y el último punto es que Dios prometió perdón y su Espíritu Santo. ¡Qué maravilla!, ¿verdad? ¡Qué maravilla! Si nosotros escuchamos el Evangelio y lo creemos y nos arrepentimos, Dios nos promete perdón y su Espíritu Santo. Es importante que recordemos también que no recibe el Espíritu Santo el que se bautiza. Por ahí andan unos diciendo, bautízate en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Después bautízate en fuego. Después bautízate, creo que con el aceite nuevo y varias cosas así. El único bautismo que Dios mandó fue en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Qué significa eso? Reconociendo que Dios es el Dios Trino. Eso es una doctrina fundamental en la iglesia. Si usted no cree que Dios es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, está mal. Puedo decirlo así, está mal. Y le invito para que conversemos, para que vea mejor en la Biblia como ella revela que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Porque si usted no cree eso, Jesús dice, el que no cree que yo soy,
Y es que yo digo que yo soy lo que soy. Él más adelante dice, yo dije que soy Dios y ustedes no me quieren creer. Si ustedes no creen eso, en sus pecados morirán. Es importante entonces reconocer eso. Entonces, en el nombre de Jesús, bautizarse en el nombre de Jesucristo es reconocer, demostrar públicamente que me estoy sujetando al señorío de Jesucristo. Ahora, el Espíritu Santo. Quiero leer esto aquí. El Espíritu Santo es quien continuará obrando en sus vidas para que pueda vivir como Cristo quiere que usted viva. Es el Espíritu Santo quien les dirigirá cada día para amar más a Dios y para aborrecer más el pecado. Eso lo hace el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien guardará sus almas para que nunca se separen del amor de Dios. Eso lo hace el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien será la garantía en usted, las arras de su salvación, para que Dios en todo momento se va a cumplir todo propósito de Dios en su vida, toda promesa de Dios, Dios lo va a cumplir porque Dios le dio el Espíritu Santo. Las arras son la garantía. En aquellos tiempos se daban anillos para las parejas como esto es mi garantía realmente de que te amo. Dios nos dio esas arras y nos va a venir a buscar para la boda santa, para las bodas del Cordero. Pero el Espíritu Santo solamente será dado ¿a quién? A quienes crean. Dice aquí en el versículo 39, para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. ¿Se acuerdan que hablamos, el hermano Dígile le habló hace unos días, de que Jesús iba llamando a las personas? Entonces, todo aquel que escuche el Evangelio y lo reciba, Dios le dice, aquí está mi Espíritu Santo. Qué bendición, ¿verdad? Y el Espíritu Santo no viene por medidas. Cuando nosotros decimos, Espíritu Santo, lléname más de ti, no es que me va a dar realmente más de Dios, sino que realmente yo le estoy entregando más de mí a Dios. Ya Él vino, y Él no viene por parte, Él viene completo. Pero somos nosotros los que muchas veces somos tercos y no queremos rendirnos completamente. Que cada día, mis hermanos, nos rindamos más y más al Espíritu Santo para que cada rincón de nuestra casa esté llena del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una promesa de Dios de guardar a su gente, escúchese bien, y una advertencia a todos de que nadie podrá engañar a Dios. Nadie podrá ser de su iglesia si no se ha arrepentido y creído en Cristo. Entonces, cuando nos presentemos delante de Dios, Dios va a ver el sello del Espíritu Santo, como dice Efesios, ese está aprobado. Pero todo aquel que diga que es de la iglesia y realmente no se haya rendido, no tiene ese sello. Y no va para el baile, como dice uno. Diría Cristo al fuego eterno, donde será el lloro y el crujir de dientes. Conclusión. Para ser de la iglesia de Cristo, no basta decir que uno es de la iglesia de Cristo. Llámese como se llame, ni siquiera iglesia bautista. No basta decir que yo soy de la iglesia. Más bien, uno debe haber escuchado el Evangelio que proclama a Jesús como el Cordero que pagó por nuestras culpas y como el Señor de señores y Rey de reyes. Tenemos que haberlo escuchado. Tenemos que habernos arrepentido de los pecados, rechazando el vivir con pecado en cualquier aspecto de mi vida. Si yo estoy conforme, si yo me siento en el mueble y al lado mío se siente el pecado, ¿qué fue? ¿Qué hay hoy? ¿Qué vamos a hacer hoy? Eso no es de la iglesia, porque no se ha arrepentido. El espíritu, el que se arrepiente, cuando ve el pecado de lejos, le manda, Señor, mándale unos ángeles que lo destruyan por allá. Porque no quiere nada con el pecado. No es totalmente rechazado. Eso es arrepentirse. Para ser de la iglesia de Cristo hay que entregarle a Cristo nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestra mente, corazón, nuestra alma, todo nuestro ser. Ese es de la iglesia de Cristo. Para ser de la iglesia de Cristo entonces, y si hacemos esto, tenemos que haber recibido el Espíritu Santo. Si no tiene el Espíritu Santo, por mucho que parezca cristiano, no es de la iglesia de Cristo.
pero es una promesa para todo aquel que de verdad se convierte, Dios se lo promete. Así que el que no lo tiene no es porque Dios sea infiel, es porque usted no se ha querido convertir. Y entonces, si ya usted ha hecho todo esto y se ha bautizado o ha sido bautizado, hundido, sumergido espiritualmente en el cuerpo de Cristo, usted está preparado y debe sumergirse físicamente en el agua como testimonio para los hombres. El único requisito es haberse convertido a Cristo. Vamos a orar. Padre, Señor, gracias por tu palabra maravillosa, gracias por tu evangelio que hoy ha llegado hasta nosotros y que por tu gloria, por tu misericordia, por tu gracia, hemos podido creer. Señor, perdónanos por cada vez que aún reconociendo a Cristo como Señor, te hemos ofendido. Ayúdanos, Señor, a cada día a aborrecer más el pecado, a estar más cerca de ti, más lejos del pecado. Porque así te glorificamos. Esa es tu voluntad y sabemos que tu voluntad es buena. Dios, si hoy hay alguien aquí que sabiendo de su pecado no se ha arrepentido, yo te ruego que tú lo llames, que tú lo ilumines, que tú lo atraigas a ti para que verdaderamente se arrepienta, te rinda su vida y sea sellado con tu Santo Espíritu. Dios, una vez más, gracias por esta hermosa palabra, por tu bello evangelio, por tus promesas fieles. Gracias, Dios. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Después de haber escuchado la palabra del Señor, esa palabra expuesta del evangelio maravilloso del Señor Jesucristo, si esa palabra ha llegado a su corazón y a su mente, usted puede, allí donde esté, decirle a nuestro Señor que se arrepiente de sus pecados y que quiere ser una nueva criatura. El Señor está presto a ese llamado que usted le haga de corazón, de arrepentimiento y perdón, para Él entrar en su vida y hacer de ella esta vida maravillosa que cada uno de nosotros busca de la guía de nuestro Señor. Y si es así, si esa palabra le habló, la Iglesia Bautista Central de Cumaná está, si ninguno de ustedes o están aceptando al Señor en el día de hoy, no tiene dónde congregarse, estamos ubicados en la Avenida Las Industrias, cruce con el Valle, frente a las Casas de Fe y Alegría, para recibirlo y ayudarlo en lo que como iglesia espiritualmente podemos ayudarlo. Que la bendición del Señor y la ayuda del Señor sea con cada uno de ustedes y que si esa palabra ha entrado en sus vidas, busque en el Señor ese descanso y esa paz. Estamos despedidos, será hasta una próxima ocasión y que la bendición de nuestro Señor sea con cada uno de ustedes.